En estas últimas semanas hemos estado enfocados en el trabajo de diseño y planeación de una intervención de urbanismo táctico en la zona del barrio de Las Cruces. Y para esto, algunos profesores nos han dado a conocer diversos referentes de urbanismo y arquitectura colaborativa con el propósito de brindar una mejora o satisfacer alguna necesidad de la zona mencionada. Uno de los referentes que nos compartieron fue Espacios de Paz. Elaborado por Pico Studio y localizado en el barrio de Petare, en Caracas, Venezuela, es un acto de urbanismo de práctica comunitaria, como lo llamaría Daniela Sandler, que fue una intervención en una edificación preexistente en la que la comunidad negoció y trabajó colectivamente para construir con materiales de la zona un espacio de tregua, en el que se proporcionara la paz y recreación entre los habitantes de barrio, ya que el barrio de Petare es considerado uno de los barrios más violentos de Latinoamérica. A primera vista me sentí asombrado del proyecto, ya que cuenta con un diseño llamativo, contemporáneo y bello, que brinda una cantidad de espacios interesantes y nuevos a la zona, satisfaciendo sus necesidades de espacios de recreación y de reunión, y todo hecho por la comunidad. Pero, debido a que este proyecto estaba en mi mente más que todo como un referente para nuestro potencial proyecto en Bogotá, no me había detenido a pensar en el contexto en el que se ubica. Su notable alcance y su desarrollada apariencia me había cegado con respecto a un tema muy importante. Venezuela está en una crisis económica y bajo una dictadura de más de 2 décadas. No había caído en cuenta que uno de los factores que me habían sorprendido más del proyecto había sido el simple hecho de ver un proyecto tan desarrollado en medio de una crisis tan fuerte. Así que comencé a investigar a fondo, por curiosidad, sobre cómo se había llevado a cabo este proyecto, ya que era un poco inusual encontrar este tipo de iniciativas llevadas tan a cabo en estas circunstancias. Y eventualmente encontré una pieza de información que sinceramente no me sorprendió. Resulta que además de ser un proyecto impulsado por la iniciativa de la comunidad del barrio de Petare y de Pico Studio, este es un proyecto que obtuvo apoyo de la Comisión Presidencial por la Paz y la Vida, refiriéndose al Estado. Ahora, no quiero caer en este discurso ignorante o de ceguera política en el que las cosas son blancas o negras y decir que solo porque este gobierno impulsó este proyecto significa que es un proyecto corrupto. Para nada. De hecho, si hablamos con honestidad y como lo había mencionado anteriormente, este es un gran proyecto que sí satisface las necesidades de espacios de reunión y reconciliación de la población de la zona, pero existe una complejidad muy importante. Quiero hacer muy claro que esta no es una crítica al proyecto como intervención arquitectónica y urbanística, ya que siento que desde el punto de vista el proyecto provee una solución y bienestar a un medio plazo, lo mismo que desde el punto de vista social. Sin embargo, el problema, y esta es la razón de este video, es cuando el Estado interviene en el proyecto y esparce su nombre en él, específicamente en las condiciones en el contexto de un país como Venezuela, un país que está en dictadura y bajo una dictadura con censura. Digo esto ya que, a pesar de que satisface unas necesidades importantes en la zona, este es un proyecto que, debido al Estado, se ha instrumentalizado como herramienta política populista para justificar la poca presencia del Estado en Petare y para desfasar su fracaso al solventar necesidades básicas en la zona como el acceso al agua potable, los racionamientos de luz, la falta de gas, la carencia de alimentos y medicamentos de la zona, la hiperinflación que ha afectado a todos los hogares no solo en esta zona sino en todo el país. También es importante entender que para hacer ese tipo de proyectos claramente es necesario que en un país como Venezuela específicamente, un país en crisis y bajo una dictadura, hay que aceptar que es necesario generar alianzas puramente funcionales con entidades como el Estado, que en este caso para lograr intervenciones que en verdad generen beneficios en la comunidad, como lo hizo este mismo proyecto en su comienzo. Pero nos encontramos en una situación inusual, en la que el Estado planeó un proyecto para crear espacios de paz en medio de la brutal violencia que sufre esta zona a manos de colectivos armados e individuos, pero no parece haberse hecho nada al respecto con esta violencia. Según Nelly Larco, líder comunal del sector del Dorado de Petare, la entrada de jóvenes a las bandas delincuentes u otros grupos armados puede explicarse desde la crisis económica del país. Ella dice lo siguiente: antes que inseguridad, un problema principal es la dificultad para obtener alimentos, que no es exclusiva de Petare, sino de toda Venezuela. El sueldo no alcanza para comprar comida importada, que es la única que hay. Un kilo de azúcar puede costar un poco menos o un poco más de una quincena. ¿Para qué un joven va a trabajar si sabe que la plata no le alcanza para nada? ¿Qué esperanza tiene un recién graduado de un país así? Hoy, a pesar de que existe este espacio, la violencia sigue, ya que según Lenny Larco, este es el mecanismo por el cual muchos optan para conseguir sus necesidades básicas, comentando que la profunda crisis y el estrés que genera la falta de insumos los lleva a estas últimas instancias. Además,
Las protestas que hacen llamado a sus necesidades básicas continúan, y más preocupante aún, todavía existen los colectivos armados bolivarianos, que siguen el legado de Chávez de una revolución pacífica pero armada, y que ahora trabajan conjunto a la policía, bajo la influencia y respaldo del gobierno. Finalmente, como dice Daniela Sander en su texto Grassroots Urbanism in Contemporary Sao Paulo, a veces las intervenciones que procuran mejorar las mismas ciudades existentes pueden derivar inconscientemente en pretextos para facilitar la falta de presencia del Estado en la ciudad. Y en otros casos, como el que estamos hablando hoy, lo anterior también sucede, pero de forma deliberada.